Celebramos en esta ocasión esta novena semana de este tiempo ordinario. Vamos rapidito, ya estamos en el tiempo ordinario y sobre todo hay evangelios y hay lecturas dentro de las Sagradas Escrituras que precisamente son y nos invitan, específicamente en el caso de Jesús, a profundizar sobre la ternura, la misericordia, la dulzura de Jesús. Jesús se acerca a los pobres, está con ellos, se acerca al pueblo en un momento dado para consolar. Vemos unas lecturas y un Jesús que es un poquito más humano en ese sentido de acercarse más a las personas. Y esas lecturas nos causan pues unos sentimientos de cercanía, de amor, de ternura, pero sobre todo de mucha fe. Pero también hay lecturas bien fuertes, hay lecturas que nos sacuden, hay evangelios y hay momentos de Jesús que son bien fuertes también. Un Jesús un poquito más intenso, más auténtico, un Jesús claro, transparente. Y el evangelio de hoy es precisamente uno de ellos, un Jesús que es claro, un Jesús que no se casa con nadie, un Jesús que dice las cosas tal y como son, pan, pan, vino, vino, y se las dice a quien sea y a cualquiera que no esté precisamente dentro de los parámetros de Dios. Y vemos el caso, por ejemplo, de hoy, de San Marcos, en que Jesús se puso a hablar en parábolas, que son pequeños cuentecitos, pequeñas conversaciones comparativas, en las que Jesús con esa parábola va a decir una gran verdad, que no la podemos tapar. Y le habla en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, que son supuestamente las personas más religiosas, más allegadas a Dios, en comunión con Dios. Son las personas que se supone que den ejemplo, testimonio de vida, de fe al pueblo. Y a través de una parábola, Jesús les dice, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y construyó la casa del guarda. La arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Sabemos que la viña es el pueblo, la viña es la iglesia, la viña somos nosotros. Y él la arrendó ¿a quién? A unos labradores y se marchó de viaje, refiriéndose que el dueño de la viña es Dios y él es el dueño de esa viña. A su tiempo envió unos criados a los labradores para percibir los frutos de la viña. Envió a unos consejeros, a unos labradores, a ver cómo estaba la viña, a ver cómo estaba el pueblo, a ver cómo estaba la iglesia, esa viña, que él precisamente la preparó para nosotros. ¿Y qué pasó? Que ellos agarraron, los apalearon, los despidieron con las manos vacías. Luego le envió otros criados. Los primeros criados pues son los profetas, los jueces, etcétera, etcétera. Le envió un segundo grupo, otros criados. ¿Y qué hicieron con esos otros criados? Los insultaron y los descalabraron. Envió a otro grupo, los mataron, y otros muchos más los apalearon y los mataron. Les quedaba uno, su propio hijo. Obviamente se refiere a Jesús. Jesús es precisamente el último hijo de esa viña. Y le enviaron a su hijo querido. Y pensando que el hijo lo respetaría, qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Dios sabe que si envía a su hijo, todos los van a respetar, los van a querer, inclusive hasta lo van a aceptar. Pero los labradores le dijeron, este es el heredero de la viña. Venga, lo matamos y será nuestra la herencia.
Y agarrándolo, lo mataron, lo arrojaron fuera de la viña. Todos sabemos lo que le pasó a Jesús, que es el heredero de la viña, crucificado, pero al tercer día resucitó. Y entonces el dueño de la viña, que es Dios, se pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Acabaron con los labradores, arrendaré la viña a otros que produzcan los frutos que él esperaba, que Dios esperaba. Pues no habéis leído que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Cristo es la piedra angular, que los mismos arrendadores de la viña lo mataron y sobre todo lo rechazaron. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque sabían que la parábola iba dirigido por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí se marcharon. La viña, la iglesia. El Papa Francisco en su alocución, en su reflexión, decía que el Evangelio de Marcos es cuestionante y actual. Ya no es la viña que es Israel, es ahora la nueva viña que somos nosotros, la iglesia. Esa es la nueva viña. Y entonces solo Dios es dueño de la viña, solo Dios es el dueño de la viña. Y la iglesia realiza su trabajo como servidora. El problema está en que nos hemos hecho dueños de la viña. Ya no somos administradores, ya no somos servidores. Nos hemos adueñado de la viña y sobre todo cuando venga por segunda vez Jesús, sabrá Dios si también obviamente hacemos como hicieron con la primera vez. Lo agarraron, lo mataron, lo sacaron de la viña y se quedaron con la viña. La iglesia tiene que realizar su trabajo como servidora. Somos servidores, somos administradores, no dueños de la viña o de la iglesia o de la misión que Dios nos ha encomendado. Ella no es la dueña, su misión es trabajar para que dé fruto. Por sus frutos se conocerán. La labor, la misión de nosotros es dar fruto, no adueñarnos ni ser dueños de esa viña. Pero ¿cuántas veces las autoridades religiosas, los grupos de presión, impiden el trabajo de los profetas, de los evangelizadores, de los mismos catequistas, de los visitadores de hogar, de los enfermos? Pero ¿cuántas leyes no matan el espíritu del pueblo? Porque a veces impedimos, en vez de dejar pasar, impedimos el trabajo, la realización. Inclusive a veces cuando una persona se acerca a la iglesia que es nueva, inmediatamente le ponemos traba, ¿no? La damos del codo. ¿Qué tú haces aquí? Tú no perteneces a esto. Esto es mío. Así decimos en la iglesia. Esto es mío. Es más, podemos hasta decir, hay personas que tienen como asientos ya reservados en la iglesia. Ay, si tú te sientas ahí, te sacan. Mira, ¿qué tú haces ahí? Ese asiento es mío. ¿Se acuerdan? Como antes en las plazas públicas, que se ponían unos asientos que, bueno, nadie se sentaba porque eran tan duros. Y ponían nombre, este asiento fue donado por tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie se podía sentar ahí, cogiendo lluvia, sol. Y a veces en la iglesia también hacemos lo mismo. Nos hacemos dueños. Dueños hasta del Padre también, ¿sabes? Mandamos al Padre, mandamos a este, mandamos al otro, y nos hacemos dueños, no servidores. Y eso impide que otra gente se acerque, que otra gente con sus dones trabaje y quiera ayudar, cooperar dentro de la iglesia. Y eso lo hacemos todos, sacerdotes, a veces lo hacemos líderes dentro de la iglesia. Todos en un momento dado en nuestro corazón queremos hacernos dueños de la viña del Señor. Y solo el Señor es el dueño de la viña. Por lo tanto,
A veces ponemos tantas leyes al Espíritu de Jesús para que actúe y coopere sobre todas las cosas, más que nada. Por eso nos preguntaba el Papa, ¿cómo realizas la misión de tu vida? ¿Eres abierto y prestas colaboración o te cierras a la ayuda de tus hermanos? Porque también está eso, ¿no? Nos hacemos como egoístas, como que esto es mío y nadie me lo puede quitar. Lectores, a veces ministros de la comunión, esto es mío, esto nadie me lo va a quitar, ni aunque venga el Papa me va a quitar esto. Es más, ni Dios me va a quitar esto. Como que somos dueños completamente. Y en ese sentido, no damos los verdaderos frutos que el Señor quiere y necesita. Por eso es bien interesante la primera lectura hoy de San Pablo, de la carta de Pablo, del apóstol San Pedro. Al final, en vista de eso, tenemos que tener mucho cuidado con la ambición, con el egoísmo, y escapar de la corrupción que reina en el mundo por la ambición y participar del mismo ser de Dios. Y nos da unos frutos bien interesantes. Pongan todo el empeño en añadir a su fe la honradez. La fe tiene que estar enmarcada en ser honrados. En la honradez el criterio, el dominio propio, son frutos del Espíritu. Al dominio propio la constancia, a la constancia la piedad y a la piedad el cariño fraterno. Y a veces nos falta eso, ¿verdad? En nuestro corazón, ser cariñosos, ser corteses. A veces somos un poquito como duros en la misma iglesia, ¿verdad? Somos como huraños. A veces nos saludamos, a veces como nos ponemos como enojados, a veces nos levantamos por el lado izquierdo de la cama, ¿no? Y no saludamos a nadie. Eso pasa también dentro de la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Un saludo no se le niega a nadie. Y a veces ese cariño, que es fruto del Espíritu, se nos olvida, la caridad fraterna. Y al cariño fraterno, el amor. Son los frutos que verdaderamente el Señor quiere dentro de la viña. Y si esto se da, la viña es enriquecedora. La viña da muchos frutos y nos sentimos felices. Porque lo más hermoso es cuando en un lugar usted se siente bien, se siente feliz, se siente acogido, se siente que todo el mundo lo quiere, aunque uno no es un billete de 20, ¿verdad? Para caerle bien a todo el mundo. Pero estos son criterios normales y humanos, hasta cristianos que los menciona. ¿Para qué? Para que la fe crezca, para que la fe, como dice San Pedro, sea tan preciosa como el oro, sea tan preciosa como el oro. Por lo tanto, le pedimos al Señor en esta Eucaristía de este lunes, de esta novena semana, de este tiempo ordinario, Señor, ayúdanos a dar frutos dentro de la viña, los frutos que tú quieres, estos frutos que menciona San Pedro y muchos más, para que la viña sea verdaderamente una viña que haya alegría, que haya fraternidad, que todos nos sintamos felices y que crezca esa viña y que cuando venga el Señor verdaderamente encuentre esos frutos que Él necesita y Él quiere. Oramos al Señor en estos momentos y así como dice el Salmo, Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, di al Señor, refugio mío, alcázar mío. Se puso junto a mí y lo libraré. Lo protegeré porque conoces mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Y termina el salmista con también esa oración. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Que así sea. Amén.